La paz esté con ustedes. Trocó el invierno ya de nuestras cuitas, el sol de York en esplendente estío. La famosa frase inicial de Ricardo III, el duque de Gloucester, expresando su decepción por su situación. Esa frase en cierto modo sintetiza la obra entera. La frase marca el estilo de la obra entera. O piense en esta otra. A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura. La famosa frase inicial de la Divina Comedia de Dante. De muchas maneras, todo el poema épico está resumido en esas palabras. ¿Qué tal esta de Aristóteles? Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. La frase inicial de su Metafísica. De cierta manera, el libro es un desarrollo de las consecuencias de esa frase. ¿O qué tal Llamadme Ismael? La gran novela norteamericana Moby Dick. De cierta manera, desentrañar esta frase inicial será el trabajo del libro entero. Los grandes escritores, y este es mi punto, se esfuerzan mucho en la frase inicial de sus obras. A menudo marcan el estilo que tendrá. Tenemos el privilegio esta semana de tener en el Evangelio el comienzo mismo del Evangelio de Marcos. Existe un consenso entre los académicos de que el Evangelio de Marcos es el primero de los evangelios escritos, probablemente alrededor del año 70. Marcos es una especie de genio literario y espiritual y teológico que marca el estilo de los otros evangelios que seguirán el suyo. Escuchen a su frase inicial. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Puedo sugerirles, Marcos, y de nuevo, los académicos no tienen totalmente en claro quién fue, pero la antigua tradición dice que Marcos fue un acompañante de San Pedro, que lo acompañó a Roma, estando con él mientras Pedro predicaba el Evangelio. Y una pista de ello es que en el Evangelio de Marcos se destacan características de la vida de Pedro. Muy probablemente no fuera alguien que hablara y escribiera griego como su lengua materna, porque su griego es algo tosco, improvisado. No es como el griego refinado, digamos, del Evangelio de Lucas. ¿Es entonces Marcos un judío que llegó de Palestina siguiendo a Pedro y que terminó en Roma? Sí, es probable. Si escribe el Evangelio algún tiempo antes del año 70, lo escribe precisamente tras la crucifixión de Pedro y la decapitación de Pablo. Piensen en ello, estos dos grandes patriarcas de la iglesia cristiana, Pedro ejecutado brutalmente, Pablo ejecutado brutalmente. Imagínense lo que sería para esos primeros cristianos, estos antiguos cristianos que vivían en esos lugares y esa época. En ese tiempo, Marcos escribe, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Podría sugerir que a la manera de Shakespeare y Aristóteles y Hernán Melville, esta frase interesa muchísimo. De hecho, cada partecita interesa. La palabra inicial, el principio, arché en el griego allí, pero si estuvieran en un contexto judío, si escuchan principio, piensan Bereshit. Bereshit es la palabra inicial de las Escrituras. En el principio. El principio del Génesis, sí, pero es el comienzo de todas las cosas. Si un judío escuchara Bereshit, arché, el comienzo, ¿en qué pensaría? Pensaría en el gran acto creativo por el cual Dios produjo el orden a partir del caos. Porque Bereshit, en el principio, cuando solo había caos acuoso, Dios pronunció su palabra y desde el caos surgió el orden. ¿Qué historia va a contar Marcos? Es la historia de una nueva creación. A partir del caos, y lean el Evangelio de Marcos con esto en mente. Recuerden aquel antiguo término hebreo, tohu wabohu, significa caos acuoso, significa desorden, lo que se opone a los propósitos de Dios. Está lleno de caos acuoso en el Evangelio de Marcos, finalizando en aquella espantosa cruz romana en la cual Jesús es ejecutado. Está lleno de caos acuoso, pero la frase inicial del Evangelio, arché, principio, Bereshit, eso significa Dios, por su palabra, producirá orden a partir del caos.
esa es la historia que va a contar Marcos. Dice luego, el principio del Evangelio. Escuchamos ahora la palabra evangelio y enseguida pensamos en textos sagrados y pensamos tal vez en la música gospel o en proclamar el evangelio, y lo vemos como muy espiritualizado, incluso en términos institucionales religiosos. Pero regresemos al siglo I. El griego euangelion, epsilon, en griego significa bueno, angelion, mensaje. Por eso es que ángelos es mensajero. Un mensaje bueno, buena nueva, un anuncio bueno. Bueno, en aquel momento y en aquel lugar, ese era un término utilizado o bien por un general del Imperio Romano o por el emperador mismo, cuando obtenían alguna gran victoria. Tenemos un evangelion para ustedes. Tenemos noticias alegres de esta gran conquista militar, este gran logro imperial. Imaginen la ironía aquí, la originalidad de esto. Aquí está este personaje escribiendo tal vez desde Roma mismo, en las fauces de la bestia, justo después de que su amigo Pedro ha sido ejecutado brutalmente. La iglesia, probablemente bajo asedio de la sociedad que la rodea, y aún así dice, voy a contarles acerca del principio, la historia de una nueva creación, pero ahora voy a contarles una historia de una victoria militar e imperial. No de parte del César, ni ninguno de sus generales, sino de hecho de parte de alguien que ha sido ejecutado por César, y a manos de soldados romanos. Voy a contarles la verdadera historia de victoria. No tiene nada que ver con un enfrentamiento de armas. Tiene que ver con la resurrección de entre los muertos de este Jesús. Sí, llevado a la muerte por los poderes del mundo, pero ahora vuelto a la vida por el poder siempre mayor de Dios Padre. Y esto significa que el poder romano, ciertamente todo poder del mundo, es eclipsado. Existe una autoridad más grande, un ejército más grande, si se quiere. Es un ejército no violento, conducido por este Señor crucificado y resucitado. De nuevo, qué original que fue. Siempre me ha impresionado cuando se lee el comienzo de Marcos. Y en un tiempo en que los cristianos no tenían apoyo institucional, no había diócesis, ni hospitales, ni escuelas, ni tampoco tenían una gran influencia cultural, al contrario. Pero aún así, Marcos puede decir, voy a contarles una historia sobre la verdadera buena noticia, la verdadera victoria imperial. El principio del Evangelio, entonces, escuchen ahora, de Jesucristo. En su griego dice Jesús Christos. Pero esa es solo una traducción al griego. Presumimos que Marcos era judío. Yeshua Mashiach es lo que probablemente estuviera pensando. Yeshua Mashiach. Jesucristo, decimos nosotros. Yeshua. ¿Cómo suena eso? A nuestros oídos suena como Josué. Y es correcto, es el mismo nombre. ¿Quién es Josué? Alguien que obtuvo una gran victoria, un conquistador, si se quiere. Este Jesús que anuncia Marcos es también un conquistador, aunque no usa las armas del mundo. Pero su propósito es conquistar, convertirse en el Señor del mundo entero. Yeshua Mashiach. Mashiach significa el ungido. Esto es Christos en griego y Cristo para nosotros. ¿Quién es el Mashiach? David. David. Recuerden que el profeta Samuel unge a David y luego dice que el Espíritu de Dios descendió sobre David. Y David se convierte en el rey más grande de Israel y ciertamente un conquistador.
Nuevamente, Marcos está diciendo, voy a contarles una historia sobre un conquistador. Ha obtenido una victoria imperial, equivale a la recreación del mundo. Pero no tiene nada que ver con el César ni ningún poder del mundo. Tiene que ver con este Señor crucificado y resucitado, Yeshua Mashiach. Esa es la historia que se revela. Y luego lo último, que me parece fascinante, lo llama entonces el Hijo de Dios. Así que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de nuevo decimos, de acuerdo, ese es un bello término religioso, y si estuviéramos moldeados teológicamente podríamos decir, esa es una referencia trinitaria, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todo eso es cierto, obviamente, pero regresemos al tiempo de Marcos, siglo I. Si se decía en su griego, Huios tou tehohu, el Hijo de Dios, y esa es la fraseología exacta que utiliza, el Huios tou tehohu, el Hijo de Dios. Eso significaba el emperador. Porque, ¿recuerdan cuando Julio César fue asesinado en el año 44? Bueno, fue elevado al estado divino. Era Divus Kaiser, era el César divino. Y luego César adoptó a su pariente Octaviano, que se convirtió en César Augusto, el emperador, y asumió el título, porque era el hijo adoptivo de César, el Huijos Tohu Tehohu, era el Hijo de Dios. Y eso se transforma en un título imperial. El emperador de Roma es el Hijo de Dios. Este personaje fascinante, original, San Marcos. Tengo buenas noticias sobre una victoria imperial. Trata sobre un nuevo David y está destinado a ser un conquistador. Y él es el verdadero emperador, no es Tiberio. Ese no es el verdadero emperador. Este es el verdadero emperador. Y de nuevo, no tenía ningún apoyo institucional, no existía ningún apoyo político para él en aquel punto, pero aún así tuvo el garbo y la extraña confianza de decir, voy a contarles la historia de un emperador verdadero. Pueden ver, ya que estamos, por qué ejecutaron a casi todos estos primeros evangelizadores cristianos. Porque nosotros seguramente espiritualizamos este lenguaje de un modo como inofensivo, pero ellos no lo hicieron. Cuando escuchaban a la gente hablar así, sabían a lo que se referían, y es por eso que las autoridades se levantaron contra ellos. De acuerdo. Que recobremos, esta es mi plegaria de Adviento para ustedes, que recobremos algo de esta maravillosa originalidad que encontramos en la frase inicial del Evangelio de Marcos y nos transportemos al poder de esta proclamación. Y Dios los bendiga.